les damos una cordial bienvenida desde la Vicerrectoría de Investigaciones a este simposio de apropiación social del conocimiento. Es nuestra 6ª semana de apropiación social del conocimiento en el marco de la 4ª Casa Abierta para Vivir la Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura. Este es un evento donde una vez en el año nos estamos encontrando con diversos temas y esta semana es como esa sombrilla donde proponemos actividades bien presenciales o virtuales para dialogar alrededor de la apropiación social del conocimiento. En esta oportunidad hicimos una invitación a investigadoras, investigadores, jóvenes investigadores y estudiantes del pregrado que tienen en sus proyectos este interés de compartirnos con un lenguaje amigable, accesible a todo tipo de público, los resultados de temas que pueden ser muy técnicos. Entonces vamos a comprender cuál es esa utilidad de ese conocimiento, de esas investigaciones en todas las disciplinas. Y en esta primer conferencia nos acompañan la investigadora Yasmín Valero y su joven investigadora Sara Ospina. Yasmín es doctora en química y tiene una amplia experiencia en investigación aplicada, innovación y transferencia tecnológica en productos naturales y metabolómica. Su trabajo se ha enfocado en transmitir conocimiento en la bioeconomía. ¿Sí? Ella, su proyecto en el marco de esta convocatoria Orquídeas, que es beneficiada a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se titula Análisis Integral del Aceite Esencial de Orégano del Valle del Cauca, caracterización química, estabilidad y seguridad para su potencial uso alimenticio y terapéutico. Entonces, en este proyecto la acompaña la joven investigadora Sara Ospina. Ella es estudiante de último semestre de Ingeniería Química. Viene, además de su participación en el proyecto, liderando su proyecto como tesista en el grupo de Fisicoquímica de Bio y Nanomateriales en la Universidad del Valle, donde adquirió experiencia en cultivo celular y síntesis de materiales por el método, orientados al desarrollo de estrategias para el tratamiento de cáncer. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio. Le damos entonces la palabra a nuestras investigadoras y conferencistas y estamos muy atentos en el chat a sus preguntas y al final abriremos los micrófonos para que todos puedan participar. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos, gracias por escuchar el llamado. Estamos aquí para compartir nuestra experiencia desarrollando nuestro proyecto de investigación, el cual llevamos trabajando todo este año. Y permítame un momento, comparto mi presentación. ¿Me confirman, por favor, si están viendo? Allí está perfecto, profe. Ya la dejo. Bueno, entonces muchas gracias Ana María por la presentación. Agradecemos a la Universidad del Valle este espacio que nos permite compartir nuestros resultados en un trabajo que llevamos desde febrero de este año. Nuestro proyecto de investigación se lleva a cabo en la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle. Junto con Sara Ospina, que es la joven investigadora, vamos a estar presentándoles una breve introducción y los resultados principales que hemos tenido en este trabajo. Como bien lo mencionaba Ana María, este proyecto forma parte del programa Orquídeas, que es del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un programa en el que fue una convocatoria para mujeres, quienes propusimos estos proyectos y estamos ejecutándolos, y en este momento estamos en la fase final. Este proyecto es financiado con recursos del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Francisco José de Caldas. Y en esta oportunidad queremos entonces mostrarles los principales hallazgos, y para eso vamos a darles una pequeña introducción sobre el potencial de la biodiversidad en Colombia y todas las oportunidades y retos que representa la bioeconomía en nuestro país. Posteriormente vamos a hablar específicamente del orégano, que fue la planta con la que trabajamos en este proyecto. Daremos una explicación sobre la metodología que empleamos durante el proyecto, los resultados y las conclusiones. Los invitamos que al final de esta presentación todos pueden exponer sus dudas, sus inquietudes,
sus comentarios, todos son bienvenidos. Este es un espacio que la universidad creó justamente para que todos estos proyectos lleguen no solamente a ámbitos académicos, sino también a la comunidad en general, para quienes pues desarrollamos este proyecto con el fin también de que toda esta ciencia que se hace, todo este descubrimiento que se hace también aporte al país. Bueno, entonces como la mayoría de ustedes saben, Colombia es el país más biodiverso por metro cuadrado y esa riqueza no se encuentra solamente en la flora, sino también en la fauna. En cuanto a plantas específicamente, hay más de 29.000 especies de plantas que se han registrado y un gran porcentaje de ellas tienen aplicaciones médicas. Entonces, nuestra riqueza biológica es una oportunidad económica y social. Sin embargo, a pesar de esa inmensa riqueza que tenemos en el país, más del 90% de los ingredientes naturales que se utilizan en las diferentes industrias, bien sea alimentaria, farmacéutica, cosmética, son importados. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que tenemos el potencial de producción de ingredientes naturales en el país, no se cuenta tal vez con las propiedades y la calidad requerida para estas industrias y es por eso que la mayoría de estos ingredientes son importados. Y entonces eso nos plantea una pregunta, ¿cómo podemos valorizar nuestros productos naturales? Y pues eso lo podemos hacer a través de la bioeconomía, que es un modelo en el que transformamos nuestra biodiversidad en productos sostenibles, haciendo innovación sin destruir nuestra riqueza natural. Este fomento de la bioeconomía nos presenta varios retos, pero a la vez oportunidades. Uno de los retos, como les mencionaba, tenemos una gran dependencia de ingredientes naturales importados. Y además, los ingredientes que producimos en nuestro país y que son exportados tienen una participación muy baja en el mercado global, por debajo del 1%. Y esto representa varias oportunidades para nosotros como país, ya que el mercado a nivel global busca cada vez más ingredientes de origen natural porque se consideran que son seguros. Sin embargo, necesitamos transformar lo que producimos aquí en nuestro país y eso lo podremos hacer a través de la inversión en ciencia y tecnología y además en la inversión en formación y también haciendo con que la regulación favorezca la producción y comercialización de los productos que podamos desarrollar en el país. Para que la bioeconomía sea posible, el primer paso es garantizar la calidad y seguridad de los productos que son generados a partir de ingredientes de origen natural. Y este proceso es un viaje que va desde el campo hasta el producto final. Como estamos trabajando con plantas, en este caso específicamente, este proceso comienza desde el cultivo, pasa posteriormente a la cosecha, y en etapas posteriores se hace procesos de transformación, como es el caso de la extracción. Estos productos generados pueden ser un producto final, como un producto alimenticio, un producto fitoterapéutico, un alimento inclusive, y bien sea un producto final o que sea materia prima, insumo para la industria alimentaria o fitoterapéutica, se debe hacer un análisis de calidad que nos va a asegurar con que estos productos tienen las características adecuadas, que no van a hacer daño al consumidor final. Ese análisis de calidad se hace a partir de análisis microbiológicos, residuos de algunas sustancias tóxicas como pesticidas, metales pesados, toxinas, entre otros. Para garantizar que en toda la cadena de producción se tenga en cuenta la seguridad y la calidad, pues en cada uno de los procesos se debe garantizar la trazabilidad. ¿Qué es esa trazabilidad? Que una vez tengamos un producto final que fue comercializado, por ejemplo, y tiene algún efecto negativo en el consumidor final, podamos saber de dónde vino
esta materia prima, qué procesos se le hicieron, quién lo hizo, en qué fechas y si este producto realmente cumplió con todas las características de calidad. Y si es necesario, teniendo en cuenta todos estos registros, si es necesario retirar un producto del mercado. En las primeras etapas de producción de un ingrediente natural a partir de plantas, se deben cuidar se deben hacer ciertas buenas prácticas agrícolas y de recolección. Por ejemplo, durante el cultivo de una planta que va a ser usada con fines medicinales, se debe controlar que el suelo no tenga contaminantes, que el agua de riego no tenga contaminantes, que se realice la cosecha en los tiempos establecidos y que además, una vez realizada la cosecha, se haga un tratamiento adecuado de ese material vegetal, evitando, por ejemplo, el mal almacenamiento que lleve al crecimiento de hongos, bacterias, entre otros. Ya en etapas posteriores, que son etapas de transformación de ese material vegetal, se deben seguir buenas prácticas de manufactura que garantizan la higiene, garantizan que el personal que manipula esta materia prima sea un personal idóneo, y que además todos estos procesos que se realizan, todos esos controles, estimulan a que el producto final tenga buena calidad y sea seguro para el consumidor final. Dependiendo del mercado hacia donde vaya este tipo de productos, se deben cumplir ciertos requisitos. Entonces, si va para una industria alimentaria, fitoterapéutica o cosmética, va a tener requisitos diferenciados. Y además, si este tipo de productos se dirige a un mercado local como Colombia, Estados Unidos o Europa, pues se debe regir por ciertas normas que dan algunos organismos. En el caso de Colombia es el INVIMA, en Estados Unidos la FDA y en Europa es la agencia EMA. Independientemente de hacia dónde vaya este producto, a base de ingredientes naturales, se debe garantizar el control riguroso de contaminantes como metales pesados, residuos de pesticidas, entre otros. Todo este contexto que he dado es porque dentro de nuestro proyecto queremos garantizar que se utilicen plantas que crecen en nuestro territorio para desarrollar productos que sean seguros y de alta calidad para las diferentes industrias, bien sea alimentaria, cosmética o fitoterapéutica. Es así que surgió la idea de desarrollar este proyecto que tiene que ver con el análisis integral del aceite esencial de orégano del Valle del Cauca. ¿Qué buscamos lograr dentro del proyecto? Es optimizar la extracción de aceite de orégano mediante dos métodos diferentes. Este aceite lo obtuvimos por un método convencional, que es extracción con arrastre con vapor, y un método mucho más moderno, que es la extracción con fluidos supercríticos. Y queríamos, una vez obtenemos estos extractos, evaluar su calidad química y verificar que estos extractos que podemos obtener en nuestra región cumplen con los estándares de seguridad internacionales. Para ello, entonces, vamos a hablar un poquito del orégano y con esto le doy paso a la joven investigadora Sara, quien nos va a explicar las generalidades y química del orégano. Buenas tardes para todos, muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias a la doctora por darme la palabra y de ahora en adelante vamos a hablar como tal de la metodología que utilizamos en el proyecto, pero antes, de manera introductoria, vamos a hablar de las generalidades y la química del orégano. Inicialmente es necesario saber que el orégano es una hierba perenne y aromática, lo que quiere decir que esto es una hierba que puede durar más de 2 años, que no es necesario trasplantarla, ya que al tener florescencia ella es capaz de garantizar su cultivo. Y aromática quiere decir que en ella se encuentran compuestos volátiles que le generan un olor característico de dicha planta. Son muchos los tipos de orégano, pero los más conocidos son 3: el orégano griego, el orégano turco y el orégano mexicano. El
La principal diferencia entre todos es como la cantidad de compuestos, la proporción de los compuestos que tiene cada uno. Para el proyecto utilizamos el orégano griego. Dentro de las características botánicas, cabe resaltar que el orégano pertenece a la familia botánica de la menta. Las características son que, así como lo podemos ver en la imagen, sus hojas son opuestas, tienen un olor característico y fuerte, como lo decía anteriormente. Y no sé, todos hemos tenido la experiencia de tener una planta de orégano en las manos y hemos podido observar que ellas tienen como pelitos. Bueno, estos pelitos se llaman tricomas glandulares, ¿cierto? Y es donde ellas van a tener concentrados los aceites esenciales. Normalmente alcanzan una altura de unos 50 centímetros y sus hojas unos 2 o 3 centímetros de longitud. Esta planta es de origen mediterráneo, nativa principalmente de Grecia y Turquía, pero actualmente se cultiva también en América del Sur, donde esta planta ha conseguido una adaptabilidad para climas templados y secos. Por lo tanto, podemos encontrarla en gran proporción en países como Perú, Chile, México y, lógicamente, Colombia. Tradicionalmente, pues todos conocemos que el orégano es un condimento, es utilizado en la cocina, pero desde sus inicios, desde que se descubrió esta planta, ha sido utilizada en la etapa de la medicina, donde los griegos la utilizaban para daños estomacales, para dolores menstruales, y pues todos hemos conocido el orégano en la pizza. Yo creo que tanto seco como fresco, todos hemos comido en algún momento el orégano y sabemos como su olor y su sabor particular. En los usos medicinales podemos ver que desde la antigua Grecia, como les decía ahorita, se ha utilizado para trastornos digestivos, para indigestiones, dolores, también para afecciones respiratorias, pero es curioso porque también ha sido utilizado para la inflamación y para enfermedades de la piel. El orégano griego está aceptado por el INVIMA de dos formas. Está aceptado por el INVIMA de dos formas, en aceites esenciales y en extractos fluidos, y se acepta como coayudante para enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Ahora bien, la evidencia científica es muy importante para nuestro proyecto y fue muy importante como para tomar lugar en nuestro proyecto, y es que del orégano se tiene presenta actividad antioxidante, tiene potente actividad antimicrobiana y antifúngica. Es por esto que antiguamente se utilizaba también para conservar carnes, para conservar alimentos, incluso hoy en día también se utiliza para conservar alimentos, y es gracias a esta propiedad antimicrobiana y antifúngica. Tiene potencial antiinflamatorio y antiviral, y también conserva una actividad antiinflamatoria. Se ha utilizado como perspectiva de terapia para tratamientos como la osteoporosis, el cáncer, la diabetes y trastornos neurodegenerativos, como lo son el Parkinson y el Alzheimer. Esto porque el aceite esencial de orégano, o en sí el orégano, neutraliza los radicales libres, que son aquellos que dañan las neuronas, y de esa manera disminuye el estrés oxidativo, que es lo que da paso a esos trastornos neurodegenerativos. Ahora bien, la bioactividad del orégano ya la vimos, es lo que les venía diciendo, pero esta bioactividad tan rica que tiene el orégano se debe a sus compuestos principales, que es el timol, el carbacrol, el pineno, limoneno, entre otros. En nuestro proyecto encontramos que el principal componente era el timol y el carbacrol, y todos estos compuestos se pueden tener concentrados en un aceite esencial. Ahora bien, aquí como un paréntesis, creo que cabe resaltar la diferencia entre un aceite vegetal graso y un aceite esencial. Para empezar, el aceite vegetal se extrae de la semilla o de frutos oleaginosos.
Normalmente sí dejan residuos al tacto. Ustedes han tocado el aceite normal de cocina que uno lo toca y él deja residuos, se siente como muy denso. Y estos son muy seguros para utilizar directamente en uso tópico o alimentario. Pero el aceite vegetal, el aceite esencial, al contrario, no es seguro utilizarlo de manera directa. Siempre debe utilizarse de manera diluida y se extrae a partir de las hojas, las flores o los tallos de la planta. Y se utilizan diferentes tipos de extracciones. También conservan los compuestos volátiles y aromáticos. Se busca en un aceite esencial conservar los compuestos volátiles y aromáticos que caracterizan una planta. Ahora bien, la calidad del aceite esencial de orégano se determina por dos factores importantes. El primero es la cantidad es su contenido y el segundo es su composición química. Cuando hablo de contenido, es la cantidad que logramos extraer a partir de cierta cantidad de materia vegetal. Esa calidad se puede ver influenciada por estos factores que tenemos aquí en pantalla. Uno de ellos es la variedad genética, como ya les venía explicando. Dependiendo del tipo de orégano, pues se va a tener que es rico en carbacrol, rico en timol o en otros terpenos. Va a depender esa calidad. Las condiciones climáticas, incluso fue un reto al que nos enfrentamos con la doctora Yasmín al desarrollar el proyecto, porque las condiciones climáticas tienen mucho que ver en la calidad del aceite o en la cantidad de extracción que se hace del aceite. La altitud, la época de recolección. La época de recolección también es muy importante, ya que si se hace una cosecha de la planta muy pequeña, cuando apenas está iniciando su proceso de crecimiento, se va a tener que no vamos a encontrar ni la misma cantidad de compuestos químicos y biocompuestos, y tampoco se va a tener la misma cantidad de aceite extraído. En cambio, cuando se hace la recolección de la planta, cuando ya está de una manera, digamos, madura, antes de la floración, ahí es donde tiene su máxima cantidad de compuestos bioactivos y pues la cantidad va a ser mayor. Pero si también se realiza luego de la floración, tenemos como un decrecimiento de estas características. Y el método de extracción lo vamos a explicar más adelante, pero también es uno de los factores que se deben tener en cuenta. Para obtener un aceite esencial hay diferentes tipos de métodos, ¿cierto? Están los métodos convencionales, que es la hidrodestilación y el arrastre con vapor. En la hidrodestilación tenemos un recipiente donde contenemos la materia vegetal, las plantas, las hojas, los tallos o todo, y en ellas están inmersas en agua. Se calientan y al calentarse pasan por un conducto en el que se van a extraer, se extraen los compuestos del aceite y también el agua, se tienen en un recipiente y por gravedad se van separando el agua y el aceite porque claramente son inmiscibles. Y también está la extracción con arrastre con vapor. Esta sí la voy a explicar más adelante. Y la extracción con solventes, como el metanol o el etanol. Esta extracción no es tan amigable con el consumidor final, pero también es una extracción convencional. De una manera más innovadora, más moderna, tenemos la extracción con fluidos supercríticos, pero primero quiero explicar qué es un fluido supercrítico. Todos los compuestos que conocemos en el planeta tienen 3 fases y por supuesto tienen un diagrama de fases. Este diagrama de fases indica a qué presión y temperatura yo puedo encontrar mi compuesto en estado sólido, líquido o gaseoso. También encontramos en el diagrama un punto crítico. Bueno, este diagrama es del dióxido de carbono. Encontramos un punto crítico, lo que quiere decir que a temperaturas y presiones más altas del punto crítico tenemos un fluido supercrítico, que lo caracteriza es que se encuentran propiedades tanto de líquido como de gas al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso?
que en nuestro fluido podemos encontrar una densidad como la de un líquido, pero también podemos encontrar una difusividad o una capacidad de penetrar entre la matriz vegetal de un gas. Las ventajas de los fluidos, de la extracción con fluidos supercríticos es que es un método ecológicamente limpio, pero siempre y cuando se cumplan con las buenas prácticas de manufactura y el equipo cumpla con buenas condiciones de asepsia. Y también es un método sostenible que permite la extracción de calidad de los compuestos, ya que podemos extraer aceites o extractos a bajas temperaturas, y de esa manera no degradar los compuestos que son sensibles al calor. Y también permite el uso de ecosolventes para aumentar la eficiencia y extraer otros compuestos que son llamados compuestos polares. El aceite esencial es utilizado en diferentes industrias. El aceite esencial de orégano específicamente es utilizado en la industria alimentaria como condimento y conservante y antioxidante natural, por lo que ya les decía, él tiene actividad antifúngica y antimicrobiana, entonces es un buen componente para que nos ayude a conservar los alimentos. Y en la industria farmacéutica por la cantidad de fitoterapéuticos que tiene. Otra de las industrias en las que se utiliza el aceite esencial de orégano es en la industria cosmética y en la perfumería. Se utiliza como aromatizante en cosméticos, como aditivo en cremas y ungüentos, ya que mejora la inflamación, en la perfumería y en productos sanitarios. ¿Por qué utilizamos el orégano del Valle del Cauca? Bueno, principalmente porque está adaptado a las condiciones agroclimáticas del valle. Aquí, pues los que somos de aquí o los que no, pues me imagino que tienen conocimiento que aquí de un momento está haciendo un sol intenso y llega la lluvia. Y esto normalmente, estos cambios climáticos son letales para un cultivo, pero el orégano que está cultivado ya en el territorio, pues tiene dicha adaptabilidad. También por literatura tuvimos conocimiento de que tenía alto contenido de compuestos bioactivos como el carbaclor y el timol, y también porque se nos hace un potencial para diversificar la economía rural. Es una fuente sostenible de empleo, ya que fusiona el trabajo del campesino con el trabajo del científico y el productor. Entonces puede dar un valor agregado local al territorio. Entonces ya aquí vamos como un poco a la metodología experimental que utilizamos. Primero, pues se recolectó la materia prima en Tenerife, Valle del Cauca. Esa materia prima llegó fresca también a la Universidad del Valle, donde se realizó el secado. Una parte se secó por convección forzada en un horno y otra parte fue por convección natural al aire libre. De ahí se separaron las hojas de los tallos, se realizó disminución de tamaño y luego fueron guardadas en bolsas empacadas al vacío a 4 grados Celsius hasta tener la cantidad suficiente que nos garantizara el análisis. Entonces, nosotras obtuvimos los extractos con 2 métodos. El método convencional, que es la destilación con arrastre de vapor, y en ella tenemos 3 elementos principales. El primero es el generador de vapor. En él tenemos agua ebulliendo, generando el vapor. Este vapor se va a desviar hasta otro recipiente donde encontramos nuestra materia prima vegetal, completamente seca. Aquí no está sumergida en agua y es eso lo que la diferencia de la hidrodestilación. Y aquí se junta con las plantas, con las hojas o los tallos, se mezclan y de esa misma manera el vapor va subiendo hasta que llega el condensador. En el condensador tenemos una entrada de agua fría y una salida de agua caliente. A medida que va ingresando el agua fría, pues el vapor que tenemos se va licuando hasta que llegue al recolector de extracto final. El otro método que utilizamos fue la extracción de fluidos supercríticos, donde también tenemos
el dióxido de carbono, que fue nuestro componente que se llevó al grado supercrítico, y tenemos el etanol. Como podemos ver en el diagrama de flujo, porque este es un diagrama de flujo, se conectan en un serpentín donde se mezclan antes de entrar al extractor. Cuando ingresan al extractor, ya el dióxido de carbono en su estado supercrítico y el etanol ingresan al extractor, se incorporan en la materia prima vegetal y ya controlando la temperatura y la presión podemos tener el extracto. Como la extracción con fluidos supercríticos es un método muy moderno, innovador, vimos la necesidad de optimizar variables para que nuestro rendimiento fuera el más alto, el rendimiento de extracción fuera el más alto. Para eso utilizamos una metodología experimental que tuvo en cuenta 4 variables. La primera fue la presión, también tuvimos en cuenta el porcentaje de etanol, la relación hoja-tallo. Este factor es muy importante y quiero hacer énfasis porque en el momento de tratar la materia prima, cuando estábamos separando las hojas de los tallos, pudimos notar que las hojas tenían un aroma más concentrado que el de los tallos. Por lo tanto, pues quisimos como tener en cuenta este factor y evaluarlo a ver si era verdad. El tamaño de la partícula y la temperatura sí siempre fue constante en 50 grados Celsius. Luego tenemos que el método más eficiente o las condiciones óptimas de operación para extraer la mayor cantidad de extracto necesario por este método fue que se utilizó una presión de 300 bares, 10% de etanol, el tamaño de partícula fue de 845 micrómetros y también se utilizó solo hojas para las extracciones siguientes. En este diagrama, quiero hacer énfasis en este diagrama de rendimiento que tenemos, donde en principio, en la primera barra tenemos la extracción que se hizo con arrastre de vapor cuando la temporada fue lluviosa. Tenemos un 0.18% de rendimiento, lo que es muy bajo. Nosotros tuvimos una temporada se recolectó el orégano en una temporada lluviosa y pues nos tocó parar la recolección porque realmente el rendimiento que se tuvo fue demasiado bajo. Luego se hizo otra recolección en temporada seca y el rendimiento por arrastre con vapor fue de 0.50%, si logran ver, fue significativo el rendimiento que se tuvo. En las dos últimas columnas tenemos la extracción por arrastre, la extracción con fluidos supercríticos. El que es de verde más clarito es una extracción que se hizo a pequeña escala. Ahí se realizaron 11 experimentos y la barra en medio indica los rendimientos que se tuvieron a lo largo de esos 11 experimentos, que fueron en los que se evaluaron los factores anteriores. Tenemos que el rendimiento mayor que se tuvo aquí fue más o menos de 2.5%. Luego, al tener nuestras condiciones óptimas, se realizó varias extracciones a una escala mayor, ya con todas las variables establecidas, se realizó una extracción a escala mayor, a escala banco, y se obtuvo un rendimiento del 2.21%. Bueno, aquí retomo yo y una vez, como explicó muy bien Sara, como obtuvimos los extractos, una vez optimizadas las condiciones de extracción, obtuvimos estos dos extractos muy diferentes organolépticamente, mientras que el aceite esencial obtenido por destilación con arrastre con vapor era un aceite mucho más fluido, mucho más, digámoslo así, como transparente, translúcido, ¿sí? El extracto obtenido por extracción con fluidos supercríticos fue un extracto mucho más denso, se conoce como oleoresina, que es mucho más denso, mucho más grasoso, ¿sí? Es untuoso, se unta mucho al tacto y tiene un color mucho más oscuro. En cuanto a la apariencia física, pues fueron muy diferentes, pero queríamos saber su composición química, si era semejante o era diferenciada. También analizamos la actividad antioxidante
y el contenido total de polifenoles, buscando saber cuál era ese potencial uso que le podíamos dar a estos extractos. Y también se evaluó la seguridad en cuanto al contenido de residuos de pesticidas, metales pesados, micotoxinas y solventes. ¿Por qué se hace esto? Porque para este tipo de productos ser comercializado, como les mencionaba, en mercados más exigentes como el europeo, Estados Unidos o incluso aquí en Colombia, se deben cumplir cierta normatividad que exige unos límites máximos permitidos de estas sustancias que pueden ser nocivas para la salud. Entonces hay unos límites máximos permitidos, dependiendo en la Unión Europea, por ejemplo, es mucho más exigente, estos límites son mucho más bajos que en Estados Unidos, por ejemplo. Y nuestra idea, entonces, con esto de evaluar la seguridad, era ver entonces ese potencial uso que podía tener estos extractos. Y además realizamos una formulación utilizando estos dos extractos disueltos en un aceite portador, y esta formulación se evaluó su estabilidad a lo largo de 4 meses. ¿Qué queríamos ver? Que si en esos 4 meses se mantenía esta composición química estable de estas formulaciones y que además no se fuera a contaminar con microorganismos. Esta estabilidad se evaluó por este periodo de tiempo con el fin de establecer si en el tiempo de vida útil de estas formulaciones. Esa estabilidad fue evaluada bajo condiciones de estabilidad natural, que para Colombia son 30 grados centígrados y 75% de humedad relativa. Estas formulaciones entonces fueron almacenadas durante esos 4 meses a esas condiciones, y mensualmente se iba viendo que cumpliera, que no tuviera microorganismos, y que además evaluamos también la composición química, que se mantuviera estable. En cuanto a la composición química de los aceites, voy a resumir aquí lo que se obtuvo para estos dos extractos. Mientras que el aceite esencial obtenido por extracción con arrastre con vapor tuvo una gran cantidad de fenoles monoterpénicos, como es el caso del timol y el carbacrol, que en conjunto suman más del 60% en masa del extracto. La oleoresina obtenida por extracción con fluidos supercríticos presenta una composición mucho más variada en cuanto a diversidad de química de componentes, y encontramos que el componente mayoritario en este extracto fue el transhidrato de sabineno, que son un componente que se clasifica como un monoterpeno oxigenado. Pero también evaluamos la actividad biológica. Encontramos que el extracto obtenido por fluidos supercríticos tuvo una alta capacidad antioxidante, mientras que el extracto obtenido por arrastre con vapor tuvo un alto contenido de polifenoles, como les mencionaba, el timol y el carbacrol. No quiere decir esto que un extracto sea mejor que otro, sino que los dos son complementarios y pueden tener aplicaciones diferenciadas. Mientras que el aceite esencial tuvo un alto contenido de fenoles. Estos fenoles se asocian con actividades antimicrobianas, antifúngicas, antivirales y antioxidantes, por lo que una posible aplicación de este aceite esencial es como conservante, bien sea en alimentos o en cosméticos, reemplazando de pronto conservantes de origen sintético, muchos de los cuales pueden ser tóxicos. Y por otro lado tenemos que la oleoresina obtenida por extracción con fluidos supercríticos tiene un tipo de componentes que es monoterpenos oxigenados y sesquiterpenos, que tienen una alta actividad antioxidante, especialmente en matrices grasas, y por lo tanto puede ser utilizado en cosméticos o en nutracéuticos. ¿Por qué? Porque en la parte cosmética se busca, por ejemplo, evitar el daño oxidativo que favorece
el envejecimiento prematuro, y si tenemos sustancias antioxidantes que se encuentren en nuestros cosméticos o que consumamos a través de algún alimento, pues evitamos ese envejecimiento prematuro. Entonces, los extractos que obtuvimos son valiosos y son complementarios y pueden tener usos diferenciados. Adicionalmente, en cuanto a la evaluación de seguridad, encontramos que los 2 extractos que obtuvimos cumplen con los estándares internacionales, es decir, tuvieron niveles de pesticidas, metales pesados, micotoxinas y solventes residuales por debajo de los límites máximos permitidos, y esto hace con que estos productos puedan ser comercializados de manera local, pero también pueden ir a mercados mucho más exigentes como el mercado europeo. En cuanto a la formulación y el estudio de estabilidad, a lo largo de los 4 meses nos dimos cuenta que estos extractos se mantuvieron estables microbiológicamente, es decir, no hubo crecimiento de bacteriano o de hongos o otros organismos en estos extractos, por lo que los consideramos seguros. Su composición sí varió un poco a lo largo de los meses, pero no de manera significativa, y se mantuvieron los compuestos característicos de cada uno de los extractos. A modo de conclusión, tenemos que el orégano cultivado en el Valle del Cauca es una fuente sostenible y segura de compuestos naturales, como lo vimos en nuestros resultados, y gracias a el uso de tecnologías limpias como la extracción con fluidos supercríticos podemos obtener un rendimiento mucho mayor y extractos con propiedades únicas. Estos avances contribuyen al desarrollo de productos naturales con valor agregado para la industria local. ¿Y qué significa esto para nuestro territorio? Que tenemos una gran oportunidad cultivando el orégano que se produce en esta región, tanto para campesinos, emprendedores o pequeñas empresas que quieran utilizar este insumo natural para, digamos, obtener bien sea productos finales o materia prima que sea utilizada en las diferentes industrias. Queremos, por medio de este proyecto, fomentar el uso responsable y sostenible de la biodiversidad, y queremos mostrar que a través de la ciencia aplicada se puede fortalecer las economías locales, apoyar emprendimientos y productores locales y lograr con ello productos diferenciados, productos con valor agregado y productos que puedan estimular la economía local. Como mensajes finales, queremos decir que, bueno, que Colombia tiene un potencial muy grande para liderar una bioeconomía sostenible gracias a su biodiversidad, gracias a los diferentes pisos térmicos que tenemos, que nos permite cultivar plantas muy variadas, y gracias también al talento científico. La transformación responsable de nuestros productos naturales permite generar valor agregado en nuestro territorio y claramente reducir la dependencia de ingredientes importados. Sin embargo, para competir en mercados exigentes necesitamos inversión en ciencia y cumplir con las buenas prácticas de manufactura, de la elaboración y transformación de productos a base de ingredientes naturales para que podamos generar productos seguros y de alta calidad que puedan ingresar a mercados internacionales. Este proyecto muestra cómo la ciencia puede transformar nuestros recursos naturales en productos seguros y de alta calidad con potencial alimenticio y terapéutico. Impulsamos una cadena de valor sostenible desde el cultivo hasta el consumidor, fortaleciendo una economía basada en la biodiversidad. Así como este proyecto se desarrolló para el orégano, que es una planta que es introducida, nos gustaría que este proyecto también estimulara a otros investigadores a investigar muchas plantas que se producen en nuestra región, que son propias de aquí y que tienen una alta uso como plantas medicinales por nuestras comunidades ancestrales,
Y entonces hay mucha oportunidad de investigación, pero también de producir productos con valor agregado que van a impactar positivamente a la región. Esto era como lo que teníamos preparado para hoy, lo que queríamos compartirles. Y entonces abrimos como el micrófono a preguntas que tengan. Estamos dispuestas a contestar sus preguntas y también aquí comparto nuestro correo electrónico por si quieren recibir más información de nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación que me parece que fue muy clara en términos no solamente del conocimiento científico, tecnológico y del rigor científico que hay detrás de su investigación, sino sobre todo en esa aplicación tan clara que hay en términos del beneficio para la bioeconomía en usos cosméticos, terapéuticos, alimenticios, con un enfoque también nutricional. Yo me quedé sin preguntas porque tenía varias y al final ya dije, ya aquí está todo, ya me imaginé contándole a todo el mundo por qué esto sirve y para qué. No sé si de las personas que se encuentran conectadas a alguien ya les habilitamos el micrófono, pueden conversar con las investigadoras, aprovecharlas, levantar la mano, hacerles preguntas, generar algún aporte si están investigando o han investigado en temas afines. Buscamos aquí también que se vayan conectando en estos temas de interés donde ya hemos podido acceder a recursos tan importantes como esta convocatoria que es Orquídeas y nos da la posibilidad de trabajar proyectos tan bonitos, pero sobre todo también de una aplicación tan clara y concreta con beneficios para la bioeconomía, que es algo que venimos buscando muchísimo en el Valle del Cauca. Tenemos un enorme potencial. Entonces, toda la pertinencia vemos en este proyecto. Por ahora no veo preguntas. Yo le había preguntado allí a la profe que cómo podíamos alfabetizar a la población. Usted al final mencionó unos temas y me imaginé un montón de cosas. ¿Qué cosas han hecho ustedes en función de lograr apropiación sobre este tema en el marco del proyecto? Bueno, ya nuestro proyecto estábamos en fase como de análisis de resultados y conclusiones de todo este proyecto y ahora tenemos la posibilidad de participar en un congreso a nivel internacional donde vamos a presentar los resultados de esta investigación. Vamos a desarrollar también para tener como que llegue a más personas, vamos a desarrollar un café conciencia en Cali, en donde invitaremos a la comunidad general para que pueda escuchar los resultados de este proyecto y que de alguna forma también se vean beneficiados por estos resultados que obtuvimos. Bueno, invitadísimos entonces todos. Tenemos una mano levantada, pero antes de darle la palabra a Daniel, en el chat nos decía Julio César que si lo que sigue en la ruta de su proyecto es, por ejemplo, regulaciones con agencias o, por ejemplo, un registro INVIMA. Sí, bueno, este proyecto tiene un periodo limitado, es por un año. Nos gustaría, sí, continuar con esto. Estamos con una empresa local también que nos apoyó en todo el proceso de extracción con arrastre con vapor y ellos también están en este proceso de desarrollo de productos y la idea es que este conocimiento también contribuya no solo a esta empresa local, sino a muchas otras que utilizan este insumo que crece en el Valle del Cauca. Perfecto. Entonces, Daniel Gallego, ¿tienes la palabra? Muchas gracias, Yasmín y Sara, por la excelente charla. Me generó una duda la parte metodológica. ¿Cuál es el propósito del etanol? Usar 10% de etanol en el fluido supercrítico. Bueno, no sé si Sara quiere decir algo o lo respondo yo. Qué pena, no, te escuché entrecortado. ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de usar 10% de etanol en el fluido supercrítico? O sea, ¿cuál es la razón de ser ahí? Porque según entiendo, el fluido supercrítico solo se genera con el dióxido de carbono.
Sí, claro, lo que pasa es que cuando extraemos, cuando queremos tener un extracto por fluidos supercríticos, normalmente cuando extraemos solo CO2, tenemos unos compuestos, ¿ya? Que son los compuestos no polares. Entonces, al involucrar el cosolvente, que pues en este caso es el etanol, podemos extraer compuestos también polares. Es como para extraer la máxima cantidad de compuestos y también el etanol nos ayuda como con la difusividad en la materia prima vegetal, en el extracto. Sí. Y en este caso nos permitió obtener un mayor rendimiento. Si no utilizábamos etanol, teníamos rendimientos por debajo del 2%, y al utilizar etanol se tuvo un rendimiento mucho más alto. Eso pues también cambia las características químicas del extracto obtenido. El extracto que obtuvimos pues tiene muchos más componentes un poco más polares que si lo hubiéramos hecho sin utilizar este etanol. Aquí hago otra aclaración y es que me decías que porque el 10% básicamente fueron limitaciones del equipo porque nosotros tuvimos una extracción a escala banco. O sea, la máxima extracción que tuvimos fue a escala banco. Esa escala está como en intermedio entre la escala de laboratorio y la escala industrial. Entonces, digamos, las bombas no tenían la potencia para impulsar mayor contenido de etanol. Ok, vale, muchas gracias. 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 Vale, perfecto. Pues muchas gracias a ambas y a todos por la asistencia. No sé si hay algunas preguntas más. Les dejamos allí un link de asistencia a quienes estén interesados en que se les haga un certificado de participación del espacio. Y bueno, seguramente les estaremos compartiendo esa invitación al café, por supuesto, cuando ya se tenga planificado. Los invitamos también a participar de las siguientes conferencias y esta quedará grabada en el portal de apropiación social del conocimiento. Les voy a dejar en el chat el acceso porque digamos que se puede compartir después cuando ya esté editada, queda en el YouTube a otros investigadores, a otros interesados. Ese es el propósito fundamental de hacer este espacio virtual y aprovechar las tecnologías y que eso quede para que muchas personas más lo puedan ver en adelante. Entonces, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a la doctora Lady Yasmín, a Sara, felicitaciones por su proyecto y esperamos que sigan dando a conocer todo este trabajo en espacios amplios de debate donde se pueda empezar a aprovechar todo este potencial que hay, porque vimos allí que hay comunidades campesinas, pequeños empresarios y toda una cadena productiva que se puede beneficiar de un proyecto como este. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias a todos por la asistencia. Vale, buena tarde. Feliz Hasta luego, tarde. que estén bien.